Proyectos, debates decisiones y sus consecuencias. en Nada Secreto. Seguimos de cerca lo que pasa en el Consejo Deliberante. Bueno, Verónica Miranda. Sí, ayer sesionó el Consejo Deliberante por unas horas. Luego se tuvo que levantar la sesión por falta de quórum a raíz de que el bloque del PJ, luego de varias discusiones, Mario, con el oficialismo, y más que todo con la presidenta, diría, porque el oficialismo prácticamente, los concejales oficialistas prácticamente no hablan, Mario, o no hablan nada. Se levantó la sesión porque ellos estaban muy molestos. Ellos plantearon, Mario, antes de empezar la sesión, 5 cuestiones de privilegio. Y ellos, bueno, el objetivo que yo siempre les relato, de que ellos quieren uso esa palabra que no está bien, pero emputecer la sesión, porque esa es la palabra, Mario, y lo logran, con discusiones, con cuestiones de privilegio, hay mucha cuestión de discusiones realmente sin ningún sentido, con la actual presidenta, que ahora ella es bastante participativa, les contesta, les hace señas. Entonces la verdad que hay este objetivo, digamos, de empiojar, vamos a decir así. La sesión se logra, y bueno, en varias veces se ha logrado. Se tuvo que levantar la sesión ayer, Mario, y Creo que la presidenta interviene. Claro, ella les interviene, y cuando hay algunos concejales, algunos concejales del PJ que hablan sobre los demás, o hacen también comentarios al margen, ella dice, disculpe, quiere hablar, quiere interrumpir, y bueno, es muy difícil argumentar, porque hay interrupciones todo el tiempo de los concejales y de la presidenta, que no les deja pasar, digamos, y después porque ella, bueno, todo el tiempo les pide que redondeen, que hablen del tema, porque, bueno, como te digo, se van de las cuestiones que están planteando de privilegio, que no son, claro, las cuestiones de privilegio no están en el sumario, Mario. Entonces son cuestiones que se plantean ahí porque son mociones que permite el reglamento interno, porque un concejal se ha sentido afectado, porque se afecta al consejo, al propio cuerpo, o porque hay alguna proyecto, o alguien dijo algo, o alguna cuestión que consideren que atenta contra el Consejo Deliberante, contra alguno de los concejales. Ellos plantean esa cuestión de privilegio. 5, Mario, son cuestiones previas que se deben hablar. Lamentablemente, Mario, no hay un tiempo establecido, y eso debería modificarse, porque, bueno, yo ya les he contado que hay cuestiones de privilegio en las que los concejales de opositores, que son los que utilizan esta herramienta reglamentaria, hablan más de 1 hora, Mario. Uh-huh. Ayer se planteó, porque no están cumpliéndose las sesiones en los barrios, que es algo que está incumpliendo la presidencia, porque hubo una discusión por una nota. Bueno, la cuestión de fondo es que el Ejecutivo no envía las ejecuciones trimestrales que debe desde el año pasado, Mario. El intendente no envía esto, que es una cuestión que está establecido en la Carta Orgánica Municipal, que es obligación en cada trimestre enviar las ejecuciones al Consejo Deliberante, porque están mal redactados los proyectos. Ayer pasó con un homenaje que está, la verdad, que muy mal redactado, porque los trabajadores se están quejando o han presentado una nota a los concejales diciendo que reciben cierto maltrato por parte de la presidenta. Bueno, imagínate, todos estos temas, Mario, no son los que están en el orden del día para su tratamiento. Ayer había 2 temas importantes, 2 ordenanzas que envió el intendente de la ciudad de San Luis, vinculado al acceso a las personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad, o a los que no tienen los terrenos o los domicilios, la vivienda, con un título perfecto, digamos, sino que tienen un título precario. 2 ordenanzas para que puedan acceder a servicios básicos de agua y cloacas. Ninguno de esos 2 proyectos se llegó a tratar porque, obviamente, esta es la posición que tiene el bloque del PJ, que sucede todas las sesiones. Lamentablemente, estas 2 ordenanzas no se pudieron tratar. Ya vamos a escuchar las explicaciones que nos da el concejal Russo. Pero quiero decirte que esto es lo que pasa en las sesiones. La verdad que es muy difícil, es vergonzoso. Vos ver las discusiones que hay realmente de muy baja calaña, que querés que te diga, porque le critican siempre a la presidenta de que ella se vendió, se fugó con el oficialismo, de que ha sido empleado de ellos, de que ha gastado con ellos y ahora está con el oficialismo. Bueno,
la verdad que se terminaron levantando de la sesión. Y esto fue a los gritos, porque la concejal Guatay fue la que le decía que son un mamarracho, que son una vergüenza, que lo que no quieren es tratar los proyectos que había enviado el intendente. Todos ellos salieron del recinto, digamos, en esos gritos. No es que sean, digamos, discursos duros, son insultos, por lo visto. Hay mucho insulto, hay discursos larguísimos, como te he dicho, fundamentando las cuestiones de privilegio, que algunas pueden estar muy bien fundamentadas. Hay de todo, Mario, de todo lo que quieras. La verdad que es... claro que hablan solamente los opositores. Del oficialismo no habla nadie, Mario. Muy brevemente, puede haber sido una intervención que hizo la presidenta del bloque, Lisbeth Guatay. Encima ayer, Mario, esto lo usa obviamente la oposición, de levantarse y de irse porque saben que ellos no tienen el quórum propio, porque faltó Mario Silvestri por una cuestión de salud, dijo la presidenta. Entonces, el oficialismo no tenía los votos necesarios para quedarse en el recinto y aprobar los proyectos del intendente. Así que por eso digo que hay cuestiones repartidas acá entre oficialismo y oposición. Vamos a escuchar, porque se nos acaba el tiempo, la palabra del concejal Andrés Russo, porque me parece que hay que destacar esto que es importante, Mario. ¿Y por qué lo digo? Porque el intendente antes de que termine el mes, como corresponde, envió al Tribunal de Cuentas de la provincia la ejecución presupuestaria del año 2024, que es una obligación que tiene que cumplir todos los años los ejecutivos municipales, pero no envió al Consejo Deliberante las ejecuciones trimestrales, que son también una obligación establecida en la Carta Orgánica. Y esto es lo que le vienen reclamando los concejales, y ayer como te digo, una larga discusión por una nota, si estaba bien escrita, si no estaba bien escrita, se van por las ramas, pero me parece que la cuestión de fondo importante, Mario, es que no se conocen esas ejecuciones presupuestarias trimestrales que obligatoriamente se deben enviar al Consejo. Y estuvimos hablando con el concejal Andrés Russo, que fue el que planteó esto ayer en el recinto y en sesiones anteriores también, sobre esta irregularidad que está cometiendo el municipio. Así es, hace más de 6 meses que no se presenta ninguna rendición trimestral como establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 42, que establece que cada 3 meses el Ejecutivo debe enviar la ejecución de recursos y gastos que tiene. Y esto tiene una cuestión que es fundamental, que a la hora de que nosotros podamos legislar, sepamos cómo viene el gasto, cómo vienen las finanzas, cómo viene la ejecución presupuestaria. Hace muy poquito salieron 2 despachos y anteriormente el de colectivo, y no tenemos ninguna información, ningún dato duro con respecto a esto. Y nosotros tenemos que legislar sabiendo cuáles son el estado financiero del municipio y el estado presupuestario. Bueno, hace ya 3 rendiciones que no se presenta ninguna. Hemos visto que hace poquito, cumpliendo esto sí con lo que establece la Carta Orgánica, presentó la cuenta de inversión. Y lo publicitaron como que son un gobierno transparente, que toda esta cuestión, y es una obligación. Sí. Que es la cuenta de inversión. La presentó en la fecha que corresponde. Y en la fecha que corresponde, en realidad pidieron, como se pide siempre, una prórroga de un mes para ser presentado el 31 de mayo. Sí. Bueno, en este momento la tiene el Tribunal de Cuentas Municipal para evaluar y emitir unos dictámenes. Lo que nosotros estamos solicitando son las rendiciones trimestrales. Las 2 del año pasado van a venir en la cuenta de inversión ya, como dicen los abogados, se devienen abstractas. Pero la primera del año 2025 es fundamental, sobre todo a la hora de evaluar los proyectos de ordenanza que el intendente envía, que en ninguno le pone información, dato duro, y entendamos que todo lo que manda genera un gasto de recursos. Entonces es importante saber el estado financiero. Usted decía que el intendente quería tapar por ahí algunas cuestiones que de relato. De recursos que por ahí le ingresan también de la provincia. Totalmente, porque si recordamos el año pasado, las 2 primeras rendiciones pudimos detectar rápidamente que el relato, el cual había construido, ni bien asumió el intendente Isa, de un municipio fundido, un municipio devastado, era irreal, porque lo primero que se vio fue que al cierre del ejercicio contable del año 2023 quedaron con un superávit de 300 millones. Al primer trimestre con un superávit de 1.200 millones de pesos. Al segundo trimestre, que es hasta donde tenemos la información, de 3.000 millones de pesos. Entonces, cuando nosotros advertimos, desmintiendo el relato construido por el intendente, por el cual no pagó el sueldo en una sola cuota, sino que lo pagó en 2 veces, y le pidió a este cuerpo endeudarse, con esas rendiciones pudimos mostrar
fehacientemente que lo que había dicho era una mentira, como nos tiene acostumbrado el intendente. Creo que por ese motivo no quiere seguir enviando, para ocultarnos la información y que no podamos desmentir las mentiras que dice permanentemente. Bueno, esto es lo que explicaba Andrés Russo, Mario, y él contó en el recinto, y me lo contó también después acá fuera de micrófono, que en esa reunión que mantuvo la secretaria de Hacienda Municipal, o ahora a cargo de la Secretaría de Hacienda, Fabiana Malamud, él le reclamó, cuando se estaba tratando la ordenanza de compra de colectivos de Transpuntano, le reclamó las ejecuciones presupuestarias. Ella, la funcionaria, le contestó que ya las había enviado al Consejo. Y Laura Sánchez dijo, sí, las tengo yo. Y nunca se plasmaron en los sumarios de todas las sesiones los jueves, como es obligatorio. Por eso fue una de las discusiones ayer de más de 1 hora, casi 2, en el Consejo Deliberante, Mario, por este tema. Y no quedó claro dónde están las ejecuciones presupuestarias. Si es verdad que las envió el municipio y si los tiene Laura Sánchez guardada ahí en su escritorio. Así que, lamentablemente, la cual es absolutamente irregular, ¿no es cierto? Es una irregularidad. Tremenda. Pero bueno, y van pasando las cosas porque las discusiones van surgiendo, lamentablemente. Por eso quería que lo escucháramos a Andrés Russo, porque él, explica claramente cómo fueron las cosas. Yo le preguntaba a Andrés Russo por qué deciden levantarse e irse, teniendo en cuenta que había 2 proyectos de ordenanza importantes para el tratamiento. Él dice, está bien, él dice que van a usar siempre esta herramienta del quórum para dar a conocer su mensaje político, dijo él. Y obviamente, Mario, el oficialismo, si va a sacar proyectos importantes, tiene que garantizarse los votos. Está bien, eso lo hace cualquier parlamento, digamos. Claro. Si yo voy a sacarle una ley al gobernador Claudio Poggi, me garantizo al otro día que voy a tener los votos necesarios y que no voy a depender de la oposición para que me lo vote. Bueno, y obviamente... O que tengo que acordar con la oposición para que me vote. Sí, ahí nos explica Russo, porque él dice que ellos condicionaron la aprobación de estas ordenanzas a un proyecto que ellos habían presentado vinculado al tema de, viste que si vos no tenés medidor en tu casa, medidor de agua, tenés que pagar cierta cantidad de unidades monetarias municipales fijas. Sí, ¿Está bien? 19.000 pesos. Claro, sí, él dice 20.000 pesos, lo redondea. Pero si tenés acceso al medidor, bueno, se te toma tenés otra tarifa. Entonces él dice, nosotros propusimos a raíz de estos 2 proyectos. ¿Te digo que ese es un verso? Sí, porque no hay lectura, pero no importa. Verso. Sí, es cierto. Pero lo que ellos proponen es que el municipio te coloque el medidor a vos, te lo financie en cuotas y te cobre lo que corresponde, y no esto como si fuera una penalidad porque no tenés medidor. ¿Está bien? Ellos condicionaron la firma de los proyectos de sus despachos a eso. Y bueno, ellos no accedió el oficialismo. Y bueno, él dice que por eso se levantaron y se fueron. Vamos a ver. Esto explicaba entonces el concejal Andrés Russo de por qué se levantaron y se fueron cuando se iban a tratar estos proyectos del Ejecutivo Municipal. Creemos que todos los proyectos que están encajoneados en el Consejo Deliberante son importantes. Nosotros, siempre que podamos dar un mensaje político, con la única herramienta que nos queda, porque hemos intentado de miles de maneras. Los 2 proyectos que salieron de despacho, yo, Andrés Russo, solicité que se incorporara un proyecto puesto por nosotros, presentado por nosotros, que es para cubrir lo de la tarifa plana. El intendente instaló una nueva tarifa de 200 unidades de medida para el que no tiene medidor. Entonces yo presenté un proyecto que el municipio le ponga el medidor y se lo cobre en cuota, de tal manera que el contribuyente que no tiene medidor, primero, pague el agua que consume, el municipio gana porque tiene el control del agua, que es lo que busca, y el contribuyente no paga contribuciones punitivas o pareciera que fueran multas, como están pagando hoy un montón de vecinos y vecinas que están pagando más de 20.000 pesos por no tener medidor. Entonces, a esto que el intendente envió, que no tenemos nada que discutirle porque son para conexiones de agua y cloaca, nosotros solicitamos que se le incorpore también este programa para ponerle el que no tiene medidor. Básicamente es
¿Por eso no firmaron los despachos ustedes? Básicamente por eso. Y fuimos muy claros en la comisión, lo tuve en la comisión mía, que estábamos de acuerdo con que den beneficios para conexiones de agua y cloaca, entendiendo que son servicios básicos. Estas ordenanzas lo que buscan es poder darle ese servicio a vecinos y vecinas que por ahí no tienen regular los títulos. De los terrenos títulos. o tienen situación de vulnerabilidad. Exactamente. ¿Qué solicitamos nosotros? Que se le sume este proyecto, que se le incorpore de la manera que ellos quisieran, pero con el mismo sentido, que es al que no tiene medidor, el Estado le ponga un medidor, ya que le va a conectar el agua, porque estos proyectos al que no puede se lo conecta el municipio. Bueno, al que no tiene medidor, que se lo ponga el municipio, de tal manera que en vez de pagar 20.000 pesos, realmente pagan lo que consumen de agua. Bueno, pero se fueron, no pudieron tratar el proyecto. Porque está muy en claro cómo manejan la mayoría de ellos. Bueno, nosotros hemos planteado un montón de cuestiones de privilegio. No quieren sesión en los barrios. Estamos pidiendo, por favor, que pongan las condiciones ellos. Entonces, siempre que podamos dejar un mensaje político utilizando el quórum, lo vamos a hacer. Bueno, en conclusión, ahí la última frase que decía el concejal Russo, que siempre que puedan utilizar la herramienta del quórum, lo van a hacer, para dejar este mensaje político de cómo está actuando el oficialismo. Vos sabés que respecto de esta exigencia de tener los medidores, viste que de la disposición municipal salió también que había que regirse por un registro de instaladores propuesto por Serva, que ha generado más problemas que soluciones, según lo que me dicen, ¿no? Primero porque no te atienden, después porque te incumplen, después porque te quieren cobrar cualquier barbaridad, ¿no? Finalmente, en los hechos, están aceptando instalaciones por quien sea. Claro, por la forma particular. Sí, para que esté efectivamente funcionando. El tema es que no está habiendo lectura. Es una mentira. Como era una mentira en la época de Russo como funcionario del gobierno. Una verdadera mentira la lectura. Sí, no hay lectura de los medidores. Tengo como mostrarlo, no es que se me ocurre. Tengo como mostrarlo. Cualquiera que mire la estela de araña en su medidor se va a dar cuenta que no se están midiendo. Sí. Además, ¿sabés lo que te hacían en la época de Tamayo? Cada tanto te mandaban un ajuste. Entonces vos de 3.000 pesos tenías un ajuste de 70.000. Y cuando ibas allá le decía, a ver, ¿cuál es la lectura? La lectura no existía. No existe, no. No hay una infraestructura para hacer la lectura. Claro. Mario. Y lo Municipal. que decía entre los versos de Tamayo también que quedaron es cuando, por ejemplo, Carpio decía que habían desarrollado un sistema informático por el cual iban, hacían la lectura del medidor, venían y lo pasaban y salía todo. Mentira. Nada de eso ha funcionado y nada de eso está funcionando ahora. Mienten. Mintió Tamayo y miente Isa con ese tema, ¿no? Mientras tanto ha puesto en el aprieto a muchísima gente con el tema de ese gasto excesivo que implica la conexión al agua, ¿no es cierto? La tarifa mínima para el que no está conectado. Claro, los 20.000 pesos, digamos. Sí. Sí. Y bueno, entonces estamos esperando a ver qué pasa entre los que instalaron medidores y no los instalaron, a ver qué diferencia tienen efectivamente en el precio, porque no lo están leyendo. Ni en el centro de la ciudad lo leen. Mario, volvamos al tema de la sesión, porque quería que escucháramos brevemente, antes que terminemos, a la presidenta de la bancada oficialista, Mario, Lisbeth Guatay, que como te digo, ella prácticamente no intervino ayer en la sesión, solamente al último, cuando ellos se levantaron, se fueron los legisladores del PJ, ella les gritó que eran unos mamarrachos, que no querían tratar los proyectos que le interesan a la gente, a los vecinos, que no querían tratar los proyectos del intendente. Y bueno, luego de la sesión habló con los periodistas y esto decía Lisbeth Guatay. Nosotros tenemos fundamentalmente dos proyectos muy importantes, que es a beneficio de los vecinos, ¿sí? La oposición sabía perfectamente que están estos proyectos que tienen despacho por mayoría, ya que ellos no querían acompañar. Vuelvo a decir, somos y estamos con diálogo constante. Hemos traído miembros informantes del Ejecutivo para explicar los proyectos de ordenanza que mandó el Ejecutivo Municipal, por una cuestión y pensado básicamente para el servicio de los vecinos, para el bienestar de los vecinos. El intendente está todo el tiempo en los barrios y le van surgiendo las mismas las dudas y pedidos de los vecinos.
Los proyectos de ordenanza que íbamos a sacar hoy, referido a lo que es el agua corriente, los servicios sanitarios como el agua cloacales, ¿sí? La verdad que es algo fundamental que el vecino lo está necesitando. Así como también el proyecto de ordenanza sobre los beneficios para aquellos que no puedan acceder a estos servicios porque son familias vulnerables, porque la situación económica no ayuda. El intendente está pensando en los vecinos. Es desagradable tener que estar en este momento limitados porque ellos se paren y se van. O sea, cuando son proyectos que ni siquiera son, digamos, declaraciones que podrían decir puede esperar. Esta es una necesidad. Se vio muy ofuscada usted en un momento cuando se retiró Sí, del PJ. sí. Estamos al tanto que el vecino molesta que estas situaciones estén pasando y que no se pueda trabajar. Entiendo también, ¿no? Que nos ha pasado, que vuelvo a repetir, o sea, uno en esto, digamos, trabajamos para los vecinos, es, digamos, cansador, agotador, que uno les pone todo, les brinda todo, porque fundamentalmente a mí me molesta, porque como ellos dicen, yo soy una persona de diálogo, como presidente de bloque, ¿sí? Estamos abiertos al diálogo, le hemos traído las personas necesarias para sacarse las dudas, estuvimos reunidos en Comisión de Hacienda, hemos tenido reuniones en Comisión de Legislación por estos proyectos de los vecinos. Porque a mí, como presidente de bloque, y como se lo he manifestado también al intendente, y como el intendente lo pide, estamos abiertos al diálogo, para poder contar con ellos para estas ordenanzas. Si bien son ordenanzas que requieren una mayoría simple, pero nosotros por eso no arrasamos, no avasallamos y queremos hacer lo que queramos. Por eso estamos abiertos al diálogo. Por eso traemos los miembros informantes para que ellos puedan sacarse las dudas, preguntar, despejarse las dudas que tengan, lo que quieran incorporar, lo que quieran modificar. Pero siempre tenemos el no, salvo en una ocasión puntual que fue con otra ordenanza como lo de Transfunda. Bueno, esto es lo que explicaba la presidenta de la bancada oficialista, Lisbeth Guatay, sobre esta situación que se planteó ayer y que ella estaba muy molesta realmente porque no se podían tratar estos proyectos del Ejecutivo. Estimo que ya para la semana que viene, Mario, se va a poder realizar. Habló también la presidenta, no tenemos tiempo de escucharlo, pero está interesante. Después te voy a contar, Mario, lo que dijo la presidenta, porque con respecto a los cuestionamientos, esto que supuestamente han hecho los empleados, ella dijo que estaba revisando todo el tema de la contratación de los empleados. Esto todos dicen lo mismo, ¿no? Ya se lo habrán escuchado varias veces, porque hay muchos empleados que los que se quejan son los que están, uno de licencia, la hermana, dijo, de Gastón Temoli, Bárbara Temoli, que está de licencia, pide licencia, dice, y otros son, por ejemplo, hay jubilados, dijo, que hace años están jubilados y cobran, y no vienen a trabajar, dice, y cobran como contratados del Consejo Deliberante, que es cierto, si uno lo ve en la lista lo reconoce fácilmente, que eso lo iba a revisar, ¿no? Que por ahí son esa gente la que se queja, pero es la que no va a trabajar. Uh-huh. Así que bueno, después vamos a hablar sobre eso, si te parece, y escuchamos el audio el lunes. Bueno, dice Leo, un vecino de